La última hablábamos sobre la búsqueda del conocimiento universal. Ustedes se acuerdan que los griegos tenían la búsqueda de la piedra filosofal, el, como esa idea de encontrar el elemento unificador de la sabiduría. Pero fíjense que eso se busca por fuera de Dios. Toda sabiduría viene de Dios y pues solo en Dios encontramos la plenitud de toda sabiduría. Pero el hombre buscaba un elemento, una ciencia que pudiera tal vez aglutinar en esa ciencia todas las cosas. Y no iban a poder, esa búsqueda del conocimiento universal. Eh, pero si ustedes notan, la búsqueda del conocimiento universal está asociada con la primera característica que hablamos del Renacimiento, que es la búsqueda de nuevos conocimientos. Y Y creo que esa fue una de las razones que motivó al hombre del Renacimiento a, a fundar universidades, a fundar universidades. Aunque mucho antes de la época del Renacimiento ya había universidades, pero proliferaron durante esta época. Por ejemplo, universidades en Peripiñán, 1350, Sertoriana de Huesca, 1354, la Universidad de Pavia, 1361. También en lo que hoy es Alemania aparecería la Universidad de Leipzig, 1409, la Universidad de Rostock, 1419. En Francia aparecería la Universidad de Poitiers, 1431. Caen en 1432. Mientras que las universidades más influyentes para la teología liberal, que ocurre en el siglo XIX, el gran movimiento después de Schleiermacher, Tubinka, solo sería fundada hasta 1477. La fundaría Everardo V y con una bula papal de Sixto IV, mientras que en Berlín la universidad fue la Universidad de Humboldt, solo sería fundada hasta 1810, es decir, ya en pleno siglo XIX. Ahora, como les decía, antes del Renacimiento hubo muchas universidades. Desde el año 1000, por ejemplo, la primera universidad que entregó títulos fue la Universidad de Bolonia, en Italia, fue la primera de ellas. Pero regresando a las características del Renacimiento, creo que la última, como les decía, es un intento inútil por tratar de integrar todas las ciencias en una sola. Es imposible, pues, para el hombre tener todo el conocimiento. No tenemos la capacidad para hacerlo, pues solo Dios es omnisciente. Nosotros estamos limitados por todo lo que somos. Con el paso del tiempo, eh, todas las expresiones culturales de esta época incluso el conocimiento mismo fue dando paso en ocasiones gradualmente, pero en otras no tanto. La búsqueda del conocimiento dio paso a la superstición, a la superstición. Y eso fue, y tal vez el espacio más adecuado para dar paso a la superstición fue la iglesia medieval, profundamente impactada por el humanismo. Y como nosotros nos vamos a dar cuenta más adelante, una de las características de la teología liberal es que cuando no puede explicar algo, acude a la superstición. Ya no como un recurso intelectual, sino como un recurso de lo inexplicable. Es decir, entra, pero jamás le van a atribuir nada al Señor. Entonces, hay una aparente contradicción en que solo acepto lo que la razón dice, pero si la razón no lo puede aceptar, entonces acudo a la superstición. Sí, seguramente eso se le parece a muchas cosas que ha visto, ¿no? Bien, ¿cuáles son los personajes más influyentes de todo en el liberalismo teológico? Bien, voy solamente a mencionar y pasar por encima rápidamente de
de cada uno de estos pensadores. Primero, Petrarca. Petrarca eh, nació en el actual Arezzo, en Italia, 1304 hasta 1374, poeta y humanista italiano. Digamos que sus obras más mencionadas son El Cancionero y, ¿y qué podemos decir del pensamiento religioso de Petrarca? Fue considerado el primer humanista y junto con su amigo Giovanni Boccaccio llegó a ser, llegaron a darle forma filosófica al humanismo que ellos marcaban. Entonces, por eso dentro del Renacimiento, ojalá ustedes pues vean, lean un poco sobre Petrarca, por eso es tan importante para el Renacimiento este pensador. Él tuvo una profunda crisis cuando leyó a San Agustín, las Confesiones, tuvo una crisis fuerte y creo que en esto tiene cierto paralelo con las vidas de Kierkegaard, de Schleiermacher y del mismo Barth, que ellos en todas sus teologías están hablando continuamente de las crisis, de la crisis. Y la crisis no es más que el tratar de encontrar respuestas a la vida, a la relación con Dios, pero una respuesta a partir de la experiencia. Entonces, ya eso lo vemos profundamente arraigado en Petrarca. Solucionar crisis a partir de la experiencia, a partir de la vivencia personal, pero no quedarse en eso, sino hacer de esa experiencia personal normativa para todos los demás. Yo viví esto es, porque ninguno de nosotros puede negar algún tipo de experiencia válida dentro de la fe, pero ninguno puede hacer de esa experiencia válida de la fe algo normativo para los demás. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal que trata con cada uno de manera individual. De hecho, la multiforme gracia de Dios puede ser vista en que no todos los hombres de la Biblia los trató igual. Mm. Bien, otro personaje importantísimo dentro de todo esto es Maquiavelo, 1469 a 1527, escritor y tratadista fiorentino. Él era miembro de una familia noble pero empobrecida y vivió en Firenze, en la Firenze de los Médicis, en tiempos de Lorenzo el Magnífico y de Pedro II de Médici. Después de la muerte de este Girolamo Savonarola en 1498, fue nombrado secretario de la segunda Cancillería encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, y ese cargo lo ocuparía hasta 1512. En cuanto a su actividad diplomática, jugó un papel decisivo en la formación del pensamiento político centrado en el funcionamiento del Estado y de la psicología de los gobernantes. Yo creo que el pensamiento de Maquiavelo es mucho más interesante por la influencia incluso en la política actual que tiene para muchos gobernantes. Su principal objetivo político fue preservar la soberanía de Firenze, siempre amenazada por las grandes potencias europeas, y él creó una milicia nacional. Como consecuencia de todo eso fue declarado rebelde y fue sacado de los círculos de poder. Maquiavelo, contrario a lo que muchos piensan, no se puede calificar como un filósofo ateo. Para Maquiavelo, Dios y la religión estuvieron presentes continuamente en su enfoque religioso y político. Pero lo que decía Maquiavelo sobre la religión era lo siguiente. Él decía, puedes usar la religión siempre y cuando traiga beneficio para el pueblo.
o traiga beneficio para tu aspiración política. ¿A qué le suena eso? Claro, eso es totalmente pragmático. Por eso hoy en día, no sé si todo por culpa de él, pero es una actitud aprendida, que muchos políticos en campañas electoral van a todas las iglesias evangélicas y reciben a Cristo 200.000 veces. Sí, se arrodillan y ¿por qué? Porque sabe que pueden usar la ingenuidad, la ingenuidad de muchas personas. Ah, pero es que él estuvo en la iglesia, él oró y recibió al Señor, y algunos hasta lloran y todo eso. Entonces, digamos que esta forma de pensamiento ya la estábamos viendo en Maquiavelo. Él distinguió el uso de la religión como elemento civilizador de otro instrumental, donde era manipulada para los fines del Estado. Esto último fue duramente criticado por pensadores como Pedro de Rivadeneira, que escribió un tratado para anatematizar su doctrina. Asimismo, formuló duras críticas al cristianismo primitivo al contrastarlo con la religión romana. Entonces, bueno, las obras de Maquiavelo las conocemos, pero creo que la principal es justamente El Príncipe. Sí. De donde se saca la frase que no es exacta de que el fin justifica los medios, pero no es exacta, porque realmente Maquiavelo no lo presentó así, más bien es una síntesis de su idea, de su pensamiento. Otro movimiento es la Ilustración. Y vamos a ver cómo todo esto viene a hacer su casa dentro de los movimientos liberales, movimientos teológicos liberales y demás. ¿Sí? Claro, mi hermano. Espera el micrófono. Micrófono huyó. Sí, antes que pasemos al otro punto, eh, como preguntaba un hermano antes, a veces la reforma, ¿cierto? El renacentismo se enseña junto en la escuela y Ajá. muchas veces también instituciones de formación teológica, y se ve en el renacentismo como un impulso para la reforma. Sí, Y aquí hemos visto como caminos paralelos, digamos, y que totalmente distintos, contrarios. sí. Entonces, en la visión de usted o qué nos podría decir en cuanto a eso, ¿hay realmente un impulso no sé, de las disciplinas que se retomaron en el renacentismo que aportaron a la reforma o el examen de la escritura siempre estuvo y nosotros lo hemos relacionado malamente, digamos, al renacentismo? A ver, digamos que políticamente hay una situación que no puede negarse, y es que el Renacimiento tuvo una influencia política en esa Europa medieval. Pero la reforma, el propósito de la reforma es mostrar nuevamente la gloria de Dios en medio de un mundo convulsionado porque se había apartado de Dios. Y yo creo que el, el Renacimiento contribuyó negativamente en eso, en hacer a la sociedad más secular. Pero en la providencia de Dios, en ese secularismo que ocurre, el apartarse de la religión católica sirvió porque cuando llega la reforma a Europa, encuentra a una sociedad dispuesta a cuestionar el catolicismo. Entonces, en ese sentido sí, pero no porque el Renacimiento como movimiento se haya propuesto exaltar a Dios en ninguna manera, sino que Dios usa eso en su providencia para que rápidamente la reforma se expanda. Porque, a ver, si nosotros miramos hacia atrás en la reforma, nosotros vamos a encontrar personajes que intentaron hacer reforma, pero ¿cuál fue el resultado? Juan Hus, Savonarola,
Wycliffe. ¿Cuál fue el resultado? Algunos murieron, otros fueron asesinados y había un odio hacia ellos. No había condiciones dentro de la Europa política de ese momento. Pero cuando aparece Lutero, ya las condiciones estaban dadas para que ocurriera todo lo que ocurrió posteriormente. Entonces ahí también nosotros nos toca hacer el ejercicio de mirar la providencia de Dios en todo esto. Sí. Ok. Por Zoom estamos bien, mis hermanos. En caso de que ustedes quieran preguntar por Zoom también, si es posible responder, pues lo intentaremos. Bien, la siguiente etapa de pensamiento es la ilustración. La ilustración. A mediados del siglo XVII, mire, ya vamos avanzando, ya pasamos de ese renacimiento ya al siglo XVII. Principios del siglo XVIII aparecen un puñado de burgueses intelectuales eh, que deciden que ya estaban hartos del sistema establecido por el antiguo régimen. Siempre va a haber inconformismo, siempre. El hombre siempre va a desesperanza y del régimen absolutista. Toda Europa se caracterizaba por esta cantidad el poder político, tenían una influencia que iba más allá de la vida social, de la vida política. Ellos se habían metido hasta en el patio de la casa de cada uno. El rey le podía decir a cada uno cómo vivir. Entonces, la ilustración aparece, la mayoría está de acuerdo en que aparece en el Reino Unido, donde los rasgos fundamentales de ese movimiento se produjeron antes que en otro lugar. Y en eso sí creo que estamos de acuerdo. Asentándose luego en Francia, donde la admiración por la cultura y la tradición inglesa fueron defendidas por hombres como Voltaire, por ejemplo, produciéndose en ese momento los fundamentos de la ideología del enciclopedismo, que tenía como principales representantes a los Montesquieu, Diderot, Rousseau, Buffon. Entonces, digamos que aquí la ilustración se extiende progresivamente hacia otras zonas del continente europeo, eh, llegando luego a Italia, a España, a Polonia, a Rusia, a Suecia, hasta finalmente llegar a las colonias americanas. Entonces se extiende rápidamente todo este tema de la ilustración. ¿Cuáles fueron las características principales de la ilustración? Creo que en ningún otro movimiento, y esto marcaría también lo que sería la teología liberal posterior. El racionalismo es el principal elemento dentro de toda la ilustración, pero también la creencia en la bondad del ser humano. El ser humano, decían ellos, es bueno por naturaleza. Por naturaleza. Recuerden, acabo de mencionar a Rousseau. ¿Qué decía Rousseau? El hombre es bueno hasta que la sociedad lo corrompe. Pero lo que Rousseau no explicaba era cómo había llegado el mal a la sociedad siendo que estaba constituida por hombres. Sí, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Y quién corrompió a los demás si el hombre es bueno? Entonces, ese tipo de pensamientos que se lanzan así. Ahora, esta frase es una síntesis del pensamiento de Rousseau, ¿cierto? Eh, Otra característica, el laicismo, es decir, la separación iglesia-estado o entre cleros y laicos, el laicismo. Esa idea viene de la Ilustración, porque realmente pregunto, ¿nosotros como creyentes reformados creemos en un Estado laico? El Estado nunca es laico. Siempre sirve al interés de alguien, al interés de algún tipo de religión. Porque muchas veces se ha dicho, es que en el Estado no debe haber religión, no se debe promover religión, pero promover el ateísmo es una forma de religión. Entonces, un Estado ateo no es sinónimo de un Estado no religioso. Por el contrario, es un Estado altamente religioso que trabaja bajo las presuposiciones del ateísmo. Entonces,
Y el ateo es una teoría, el ateísmo es una teoría antiteísta. Sí, entonces es evidente que no se puede pensar en esa forma. También el optimismo, se pensaba que el mundo iba mejorando y es un optimismo humanista, todo mejora, todo mejora. Creo que ahora hay un pesimismo, ¿cierto? En la sociedad se caracteriza por eso, pero en ese momento era un optimismo fuerte. Eh, Adelante. Espérate un segundito para que salga en la grabación, ya te llevan el micrófono. Eh, Acerca del pesimismo que usted menciona en estos días, eh, he escuchado a muchos cristianos hoy en día hablar sobre eso, sobre cómo algunas corrientes teológicas son más pesimistas que optimistas, Ujú. en el sentido de cómo va evolucionando la sociedad o la venida de Cristo. ¿Es correcto afirmar eso, que nosotros somos pesimistas al decir como que los tiempos no van a mejorar, sino que... No sé si me entiende la pregunta. Perfectamente, porque hace unos meses tuvimos una discusión con un amigo que es posmilenial. Sí, a eso me refiero. Sí, Sí, los postmillennials. y el tema es que el posmilenial es, abro comillas, optimista, creyendo que el mundo va a ser evangelizado, en fin, y totalmente, y la gente va a responder positivamente al evangelio, y luego sí va a venir el Señor, pero que va a haber una evangelización masiva. Y entonces dicen, ustedes los amileniales son pesimistas porque creen que el mundo va empeorando. Y es cuando nosotros decimos, bueno, pero en realidad nosotros no somos, no tenemos una escatología pesimista, porque nosotros creemos que el fin de todas las cosas es con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el regreso. Y eso no es pesimismo, yo creo que eso es un optimismo verdadero. Ahora, en cuanto creo que la pregunta aquí es, ¿qué creemos frente al mundo en donde estamos? Si va a empeorar. Pues la evidencia de hoy es que el mundo ha mejorado en muchas cosas y ha empeorado en otras. Eh, pero ¿qué puede pasar mañana? Es ahí donde difiere. Si el Señor no ha venido aquí a 100 años, ¿qué va a pasar? Eso nadie lo sabe. Pero la historia nos dice que hay épocas en donde hay grandes avivamientos y otras en donde falta fe. ¿Qué puede pasar? Nosotros no sabemos y oramos que así sea, que mañana en toda Latinoamérica hay un despertar de la fe enorme, enorme, donde muchos lleguen a los pies de Cristo. Y mañana me refiero a 20 años, a 30 años, no lo sabemos, pero puede ocurrir lo contrario, ¿cierto? Puede ocurrir lo contrario, pero son cosas que nosotros no sabemos. Ahora, casi nunca hay unos avivamientos globales como ocurrió con la Reforma, casi nunca. Pero hay, pero hay. ¿Cuánto duró la primera etapa de la reforma en Europa? Tal vez casi hasta 1600. Sí, casi hasta 1600, un avivamiento fuerte. Después fue decayendo el movimiento. ¿O cuánto duró en los Estados Unidos? No, no sabemos. Entonces, no sabemos qué puede pasar en Latinoamérica. Nuestras características son totalmente distintas al resto del mundo. No sabemos qué puede pasar. Entonces, yo no creo que seamos pesimistas, honestamente. Ahora, si somos pesimistas, ¿en qué sentido? El mundo, por los medios humanos, no tiene solución. Quizás se realiza. Sí. Sí, yo creo que ahí somos realistas. El mundo no tiene solución, solo en Cristo. Y Cristo dijo claramente que la perfección que esperamos solo cuando Él regrese. Solo. Mientras tanto, no. Entonces, en ese sentido sí. Ahora, la ilustración que estamos viendo era optimista. Ellos pensaban que todos los problemas, y ese pensamiento evolucionaría dentro de la perspectiva esta de la ilustración. Eh, Todo va a mejorar cuando todos hayan sido educados. ¿Dónde han escuchado eso? La educación es la base para que nuestro país prospere. ¿Estás seguro de eso?
Lo único lo único es que al que tiene un corazón de ladrón, aprende a robar más. Eso es. Ahora que necesitamos educarnos, claro, pero ojalá, ojalá nuestra educación tuviera valores cristianos, no el tipo de valores humanistas a los que hoy en día nos enfrentamos, ¿no? En general, bueno, la Ilustración abogaba por una visión secular de la sociedad regida por la razón y en donde la fe no tenía cabida. Esta clase de movimiento ocasionó que Europa se dieran las primeras revoluciones, de las cuales hablamos, debido a que se empezaba a borrar de las mentes el concepto de jerarquía y sociedad. No queremos un rey que gobierne sobre nosotros, queremos una sociedad más plana en donde haya menos gobernantes, en fin. Y todo eso produjo una terrible tensión entre la razón santificada y la lógica secular. Una tensión muy fuerte. El hombre de Dios luchaba por agradar a Dios, por sujetarse a su dominio, mientras que el impío luchaba por ser, abro comillas, libre. ¿Pero libre de quién? Libre de todo dominio, de todo dominio. No aceptaba las palabras del Señor que tenemos que sujetarnos a los gobernantes, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la Ilustración acumuló una cantidad de odio en el corazón de los hombres que se levantaban contra todo lo que tuviese olor a gobierno, y el resultado, pues, todos nosotros lo conocemos. Y ese mismo pensamiento llegó al corazón de pensadores que quisieron dejar de lado la fe, quisieron dejar de lado la religión, ese racionalismo donde puso a la razón como juez final de todas las cosas, de toda controversia, la búsqueda de la felicidad a partir de la satisfacción de cualquier necesidad real o ficticia, porque todas las necesidades no son reales. Hay necesidades ficticias del hombre. Hoy en día, pues, digamos que hoy en día es necesario para comunicarnos tener un teléfono, pero si el teléfono, la necesidad artificial está en que si el teléfono es del de la marca de la manzana u otro teléfono o es cualquier teléfono. Entonces, ¿cuál es la necesidad real? Entonces, muchas veces se crean necesidades que no son reales en el corazón del hombre. Y, y creo que esto pasó en la Ilustración, la necesidad de la libertad. Pero ¿de cuál libertad? Define libertad. Porque libertad no es un concepto abstracto. Para nosotros los cristianos no es un concepto abstracto. ¿Cuál es la libertad verdadera? Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Es decir, al que el Hijo libere del pecado, de su propia maldad, de su propio corazón caído, en fin. Ahora, entre los personajes más influyentes, y aquí me voy a ir un poco más lento, encontramos en primer lugar a John Locke. Nace en Inglaterra en 1632 en el seno de una familia protestante. Esto no es un dato menor, ¿ah? Con marcadas inclinaciones puritanas. Estudia en Oxford medicina, ciencias y filosofía. Posteriormente, entre 1675 y 1679, permanece en Francia y entre 1683 y 1689 reside en Holanda. Cuando Guillermo de Orange ascendió al trono de Inglaterra en el año 1689, Locke regresa a Inglaterra. Durante 11 años ocupa un puesto oficial como responsable de comercio y agricultura hasta muere en el año 1704. Locke es considerado por muchos como el fundador del empirismo, es decir, la doctrina que postula que todo conocimiento se deriva de la experiencia. Para él no habría algo así como ideas innatas, sino que todo conocimiento se deriva de la experiencia.
y se opuso obviamente a todos los filósofos racionalistas como Descartes, porque dice que no existen ideas a priori, como que lo creía Descartes. Antes de seguir adelante, ¿qué es una idea innata? Sí. Sí, es decir, aquella que obviamente debe estar en nosotros antes que cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, el porqué de 2 más 2 es 4 y, no, y tenemos certeza razonable de que no es la experiencia la que lo prueba realmente, sino que tiene que haber algo que nos da seguridad de que 2 más 2 es 4, sí, o de que el rojo es rojo, cosas como esas. Podríamos profundizar más ya a nivel de idea religiosa. Por ejemplo, la idea de Dios, como Hobbes lo define en su teología, es una realidad universal, ¿cierto? Está en toda persona. O la idea del bien y el mal. Está en toda la persona. No hay nadie en el mundo que pueda abstraerse de la realidad de que existe un Dios. No hay nadie que pueda hacerlo. Porque eso sería ir en contra de su misma conciencia religiosa, que es lo que hoy en día hace el ateo. Hace el ateo. Y no solamente el ateo teórico que argumenta, sino también el ateo práctico, que aunque reconoce la existencia de Dios, vive como si no hubiese Dios. Entonces, la manera de entender la realidad así es lo que podemos definir como subjetivismo. Paul Enns presenta la siguiente descripción sobre el pensamiento de Luke. Dice, introdujo el subjetivismo mediante su enseñanza del conocimiento previamente a la experiencia. Luke enseñó que el hombre tiene sensaciones por las cuales se hace consciente alrededor. Él no creía en la idea en sí innata, pero dice que hay sensaciones que se hace consciente de su alrededor. Luego, a través de las reflexiones, el hombre contempla su significado y de esta manera Luke argumentaba que el hombre no tiene nada en la razón que no esté primero en los sentidos. Luke rechazó los aspectos de la fe cristiana que fueron contrarios a la razón experimental, es decir, aquello que se cree. Debe, dice, aquello que se cree debe experimentarse, vivirse y sentirse, lo cual en muchos sentidos es contrario a la visión de la fe de la Biblia. Ya lo habíamos dicho, nosotros andamos por fe, no por vista. Y lo que Pablo está ejemplificando aquí, que obviamente es que la vista es el más agudo de todos los sentidos que nosotros tenemos, ¿cierto? Y basado en eso, obviamente, Pablo dice que la fe no depende de lo que podamos ver, sentir, palpar, ni nada por el estilo, sino que es una convicción que da el Espíritu y que es superior a cualquier percepción que tengamos. Sí, eso en nuestro tiempo ocurre así, ¿cierto? Se le da mucha más importancia a la percepción, al sentimiento, y nótese cuán empirista puede ser eso. Mm, Entonces, ya lo habíamos dicho que para Luke no existían las ideas innatas, pues incluso los conceptos más abstractos y generales se debían sencillamente al hábito de coordinar y combinar elementos más simples adquiridos a través de la experiencia. Las escrituras nos hablan de principios generales en el espíritu de cada ser humano que están allí en el alma como parte de la imagen de Dios, la cual también se encuentra seriamente dañada, como bien lo relata Romanos capítulo 3 del 9 en adelante, la total depravación, pero aún así el hombre es capaz de discernir cosas como son el bien y el mal. El que hace el mal no puede evitar saber que está haciendo el mal, porque es una realidad que está inmersa en su ser, a pesar de que es un ser caído. Ahora, alguien me podrá citar o decir, pastor, ¿qué pasa entonces con los psicópatas? Pues justamente es un desorden en el alma de ellos que los hace verdaderos delincuentes,
personas que no están a tono con lo que debe ser el ser humano. En la filosofía cartesiana, las ideas que no son fácticas ni adventicias, es decir, que no provienen de la experiencia ni el poder de nuestra imaginación, son aquellas ideas que el espíritu se encuentra a sí mismo desde siempre. El conocimiento tiene su fundamento en estas nociones básicas. Ya habíamos hablado de la idea de Dios o la idea de infinito. ¿Cómo podríamos nosotros explicar que tenemos esa expectativa de lo infinito o de lo eterno si no hubieran ideas innatas? ¿Cómo podríamos explicar eso? No habría manera, ¿cierto? No habría manera. Todo ser humano tiene en sí esa idea. ¿Por qué? Bueno, pero antes de Descartes, el concepto ya estaba presente en la filosofía griega antigua. Platón había hablado abundantemente sobre el mundo de las ideas, a pesar que no tuvo un desarrollo tan avanzado en la definición como Descartes lo haría posteriormente. Los cristianos aceptamos la presencia de ideas innatas en el hombre porque evidentemente existen principios espirituales, morales y lógicos que son simétricos a todos los hombres. Eh, no obstante, nuestra sociedad actual, y tengo que hacer una crítica aquí, está tan dañada en alguno de esos, que por ejemplo el concepto de lo bello ha dado lugar a lo grotesco. Por ejemplo, en la música, ¿verdad? Cómo se ha deteriorado, en la pintura. Yo creo que no hay una ciudad importante en América Latina donde uno no pase y vea todas las paredes pintadas con esos grafitis horrorosos. Y algunos dicen, no, eso es arte. Eso no es arte. Eso no es arte. No, es que tienes que cambiar la definición del arte. Si tengo que cambiar la definición del arte, entonces el arte no es arte. No puedo ampliarla porque las cosas son lo que son. Ahora, en cuanto a su valoración de la relación iglesia-estado, Luke defendió de forma radical su separación. Y ahí vemos un laicismo, pero un laicismo absoluto. De hecho, muchos intelectuales no cristianos consideran a Luke como el padre de la libertad religiosa. En un artículo sobre el liberalismo encontramos la siguiente descripción. Este artículo ya les digo de cuándo es. John Locke y la libertad religiosa. Este es escrito por Julio Alvear. Dice, John Locke es considerado uno de los padres del liberalismo político. Su apología de los derechos individuales como base del pacto que da origen a la sociedad y al poder político han hecho de él un clásico de referencias múltiples del modelo democrático norteamericano y del paradigma constitucional inglés. Aún más, su defensa de la libertad religiosa en su célebre Carta de la Tolerancia lo han convertido en un predecesor de lo que se considera una de las conquistas más importantes del mundo moderno. Esto es bastante ambicioso, digo yo, para un hombre que en realidad parecía no tener afinidad alguna con la fe. Observemos bien lo que el mismo artículo dice nuevamente sobre Luke. Dice, sin embargo, el pensador equilibrado y sobrio que nos muestra sus seguidores, que nos muestran sus seguidores contemporáneos, no corresponde exactamente al filósofo de fobias políticas y religiosas que podemos conocer a través de su biografía. Tampoco el liberalismo puede inspirar sus escritos y que tanto influye en la filosofía política anglosajona posterior. Es una defensa de la mejor de las libertades, ni su justificación a la libertad religiosa es tan inocente cuando se la estudia en detalle, como no lo es el derecho homónimo. A partir de 1948 pasó a formar parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y casi todas las cartas constitucionales contemporáneas. Hay un tema que es como
ambivalente, contradictor acá, porque por un lado, Luke dice separación iglesia-estado, pero el que no esté de acuerdo con él lo acusaba, lo acusaba inmediatamente. Es lo que muchos han descrito como la intolerancia de la tolerancia. Yo tolero todo menos al que no me tolera. Entonces, algo de eso hay en Luke. No obstante, creo Luke, que Luke debe ser estudiado ante todo porque no creía él no creía en los principios éticos universales absolutos. Él pensaba que los principios éticos podían variar en el tiempo, pero a pesar de ello, Luke sostuvo la existencia de la ley universal, de la ley natural. Él plantea esa realidad de que la ley natural está ahí, del principio universal. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre Luke? Bien, el siguiente es George Berkeley. Nace en Irlanda en 1685. Otro dato, primero fue pastor y después obispo anglicano. Su interés por la filosofía tuvo como principal motor la lucha contra la irreligiosidad de escépticos y ateos, cuyas raíces se encontraban para el obispo anglicano en el incipiente materialismo de algunos pensadores de su tiempo. Entonces, para él hacer su defensa del cristianismo frente al materialismo, Berkeley realiza una crítica del conocimiento incitada por Luke y desarrolló con mayor rigor las consecuencias que podían deducirse del empirismo filosófico inglés. Berkeley decía, por ejemplo, ser es percibir. Declaró que las cosas son exactamente como se experimentan. Mira esto, para él los sentidos no te podían engañar, sino que decía, las cosas son exactamente como se experimentan. Las cualidades percibidas componen la esencia del objeto. Todo el conocimiento, pensaba Berkeley, existe en la mente. Con ello negaba la revelación especial de Dios, porque únicamente lo perfecto es lo que se puede percibir. Básicamente, Berkeley era un empirista que concibía la percepción humana como la medida de todas las cosas. Ya no es el ser en sí, sino la percepción del ser como la medida de todas las cosas. Y evidentemente también él negaba todo lo sobrenatural, aquello que venía del cielo a través de la palabra. Entonces, ahí hay un elemento altamente subjetivo. Y como la mayoría de los grandes filósofos modernos, Berkeley no llegó a ser profesor universitario, sino que siguió una carrera en el clero como anglicano en la iglesia de Irlanda. Fue ordenado en 1710, el mismo año que publicó su tratado sobre los principios del conocimiento humano. También ocupó un cargo administrativo como capellán en la iglesia de Lord Peterborough en 1713 hasta 1714 y luego de allí se convierte en decano de la catedral en Derry a partir del 1724 y obispo de Cloyne a partir de 1734, el primero 1724 y luego 1734. Como dato curioso, el empirismo de Berkeley es llevado al extremo. Él propuso que no se puede saber si un objeto es, solo se puede saber un objeto siendo percibido por la mente. Declaró que todos los seres humanos no pueden conocer los objetos reales o la materia a causa de las percepciones, sino que incluso las propiedades matemáticas son ideas semejantes a las cualidades sensoriales. Por lo tanto, concluyó que todo lo que puede conocerse de un objeto es su percepción del mismo y resulta gratuito suponer la existencia de una sustancia real que sustente las propiedades de los cuerpos.
A mí hay algo que me llama la atención en esto, y es la negación continua de las realidades visibles también. Sí, y no me refiero únicamente a la experiencia de la visión, sino a la experiencia de percibir en nosotros mismos como la idea. Creo que esto realmente, con la negación de toda idea innata, lo que terminan es en una confusión muy profunda en lo que es el conocimiento. eh, y por eso es tan terrible toda esta forma de acercarse a la fe, al conocimiento, perdón. El siguiente en la lista es Day Home. Adelante, Pastor Alex. Sí, sí. Sí, es que ustedes van a ver un elemento común en casi todos ellos, y es que eran clérigos, eran pastores, eran docentes que enseñaban en universidades teológicas. Y nosotros nos preguntábamos hace un tiempo, leyendo las biografías de estos hombres, y cuestionábamos cómo es posible que los cristianos abandonamos la academia y se la entregamos a estos humanistas. Pero casi siempre eso ocurrió, ¿saben por qué? Porque estos hombres venían de contextos muy religiosos, eran hijos de otros pastores, eran hombres que de niños habían estado relacionados con la fe de alguna manera, y terminan siendo incrédulos que enseñaban en instituciones que deberían promover la fe. Hoy en día casi todos estos centros de educación en todo el mundo están en manos de humanistas. Solo veamos las principales universidades de los Estados Unidos fundadas por creyentes. Hoy en día, ¿qué es Harvard? Una universidad secular, totalmente humanista, totalmente. ¿O qué podemos decir de Stanford? Igual, igual. Fueron creadas para defender la verdad. O Princeton. Princeton es la cuna del liberalismo hoy en día. Y en Princeton, ¿quién se formó? Benjamin Warfield, Hodge, los dos Hodge se formaron ahí. Entonces, no sé si George Whitefield también. No, George Whitefield no. Pero lo que nosotros vemos es que se entregaron estos lugares en las manos de los humanistas. Se entregaron ahí. Bueno, regresando a Home, antes de hacer una pausa, fue el encargado de llevar el empirismo inglés a su extremo más radical. Él había nacido en Edimburgo, y en esta ciudad que estudió Derecho, vivió en el siglo de las luces, y puede ser encuadrado tanto dentro del empirismo inglés como dentro del movimiento filosófico de la Ilustración. Home atacó los milagros en la Biblia, y ahí sí lo hizo de frente. Negó la posibilidad de conocer la verdad objetiva, olvidando que la verdad no es determinada en última instancia por la razón, porque por la razón o la experiencia, sino que ¿qué determina la verdad? ¿Quién determina la verdad? La palabra de Dios, amén. Eso es lo que determina la verdad. Nosotros, ¿por qué sabemos que vivimos? Por el Señor, porque nos dice, porque yo vivo, vosotros vivís también. Claro. ¿Por qué sabemos que existimos? Por el Señor. Para nosotros no hay dudas sobre nuestra existencia, porque Dios nos lo revela. Sí, no hay ningún tipo de duda. Entonces, asistía. Yo no sé si la anécdota que narran es sobre él. Tengo la duda porque no recuerdo dónde lo leí, si era Home, que iba a toda prisa a escuchar un sermón de un predicador inglés, y alguien lo detiene y dice: ¿a dónde va con tanta prisa?
Y dice, a escuchar la palabra. Y dice, pero ¿por qué? Si usted acaso abrazó la fe, dice, no, pero me fascina cómo predica. Sí, o sea, era un hombre más intelectual, interesado en... ¿Mm? Sí, degustador, pero no, realmente en él no estaba la fe. Eh, Se ha considerado a Hume como uno de los máximos representantes del llamado empirismo inglés. Su análisis crítico del conocimiento, que ejerció sobre Kant una decisiva y reconocida influencia, insistió en la importancia de investigar el origen de las ideas que él entendía como copia o imágenes de las impresiones, sensaciones, pasiones, emociones. Hume concibió el razonamiento como la actividad de descubrir relaciones entre ideas que podían ser de dos tipos: las existentes entre ellos, objeto del razonamiento probable fundado en la experiencia, y relaciones entre ideas, objeto del razonamiento demostrativo basado en el principio de no contradicción, estimando imposible otra forma de razonamiento, lo que suponía rechazar como falsas las presuposiciones de la metafísica o la teología. Sometió a crítica toda clase de ideas y refutó en especial las de sustancia, existencia y relación causal. Respecto a lo último, él decía que no existía la causa y el efecto, sino él más bien habló de casualidad, que cuando un evento ocurría, casi siempre aparecía asociado a otro evento. Es decir, hay una negación de causa y efecto, pero y nosotros vemos que nuestro mundo está constituido con base en la causa y efecto, pero acá hay una negación del conocimiento en este sentido, en lo que él hacía. Entonces, por eso decimos que Hume lleva hasta el extremo, totalmente al extremo, toda esta idea, eh, eh, toda esta visión de la ilustración. Para Hume la mente no era una tabla rasa en las que no hay ideas innatas, pero esto significa entonces que en realidad no conocemos muchas cosas cuya existencia damos por sentadas. Entonces, Hume es todo un personaje que nosotros también tenemos que considerar. Me llama la atención el tema de la ética en él. Hume cayó en la trampa reduccionista de la mayoría de los empiristas al considerar que la religión tenía una sola dimensión, es decir, la dimensión ética. Mire, esta trampa hasta nuestro tiempo está presente. Pasaría después en Schleiermacher, pasaría en todos los liberales y pasa hoy en día en iglesias carismáticas y pentecostales. La religión solamente tiene una dimensión ética para ellos, es decir, relacionado con el bien y el mal. Pero ¿cuál es la dimensión principal de la religión en el ser humano? Hablando de la verdadera fe, de la religión bíblica. ¿Cuál es la dimensión principal en la fe? ¿A dónde apunta realmente la fe? Sí, y no solo eso, sino que Cristo el Salvador se ha dado a conocer, de tal manera que aunque la dimensión ética de la fe es importante, cómo vivimos, el cómo adoramos, el cómo nos acercamos a Dios es lo de mayor importancia. El entender por qué fuimos creados, primera pregunta del Catecismo Menor, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Sí, ahora, no quiero simplemente expresar en términos de relación, porque los liberales también lo hacen. Pero aquí hay un tema en donde el Señor se ha revelado al hombre, se ha dado a conocer y nosotros lo podemos conocer a Él en términos de salvación. Él nos ha salvado. Somos salvos por la fe, mediante la gracia en Jesucristo. Y fuimos santificados y estamos siendo santificados hasta que seamos glorificados. Entonces, la religión, la ética no es el único elemento ni el más importante de la religión. Entiendo que para
creo que era Kant, la ética es acción, acción. Y por eso nosotros vemos que en muchos lugares vamos a encontrar más activismo que actividad. Vamos a encontrar más activismo que acción verdadera. Vamos a encontrar trazos de obrar, actuar, porque se consideran como necesarios para la salvación, para la redención. Y nosotros decimos, no, no, espérate, entiendo que hay un movimiento natural del regenerado hacia las obras, porque nosotros vivimos para hacer obras conforme Dios las preparó de antemano. Pero no podemos caer en esta trampa de la ética, que solo lo moral importa. Es verdad que Dios hace un cambio profundo en la moral del creyente, pero no es el único, pero no es el cambio fundamental que hace. Hay un cambio en nuestra condición espiritual, hay un cambio en nuestra posición delante de Dios y se está obrando un cambio enorme en nuestra vida. Sí. Sí, no sé si hay alguna pregunta acá en esta parte. Bueno, miren lo que dice Primera de Juan 3, 20 al 22. Aquí hablando sobre esa esfera de lo moral. Creo que esto es una respuesta una muy buena respuesta. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, aún el creyente puede llegar un momento en su vida donde se enfrenta a esos momentos en donde puede estar desconectado tal vez del Señor por su acción, por su pecado, y su corazón puede llegarle a no reprender. Pero cuando se acerca o nos acercamos a la bendita palabra de Dios, mayor que nuestra mente, que nuestro corazón es Dios, su palabra, y le aseguro que Dios sí nos reprende y nos hace que nos volvamos a Él. Entonces es una lucha entre mi corazón que se quiere apartar de Dios y la palabra que me lleva a Él. Y digo, no, el que está mal soy yo, no la palabra. Sí. Hay una verdad objetiva adestra, por fuera, que me atraerá siempre hacia Dios. El liberal con esta influencia no tiene eso. ¿Ustedes se acuerdan esas expresiones tan ambivalentes como, por ejemplo, si te da paz, hazlo? No, no. Nosotros no estamos en ese relativismo. Pero se están dando cuenta que aquí todo hay un movimiento hacia el subjetivismo, hacia el relativismo, disfrazado de intelectualidad. Sí, y creo que uno alcanza a atar cabos e ir mirando hacia dónde conducirá posteriormente el liberalismo teológico, que en la tarde empezaremos a mirarlo. Vemos hacia dónde nos lleva y solo estamos entrando en los principios, los principios. Pero vemos hacia dónde nos lleva, pastor. Me llama la atención la época en la que ellos desarrollaron esta idea, porque es como la época en el puritanismo brilló más y tuvo una influencia incluso política. Las confesiones, tratan después de las confesiones más previas que hoy en día se utilizan. Eso me llama la atención como paralelamente se iba produciendo toda esta terminación de la idea. Sí, por supuesto, claro que sí. Eso es así. Ahora, miren, todo este tema de la ilustración, para cerrar acá, luego seguimos con el idealismo, pero todo este tema de la ilustración logró introducir lo que hoy conocemos como agnosticismo. Agnosticismo. También el escepticismo enfatizó el racionalismo y propuso el método científico como base para probar la verdad, incluyendo aquello que declara la Biblia
y que evidentemente no puede incluirse dentro de las categorías que pueden examinarse a través de las ciencias, como la biología, las matemáticas, la química y otros. La teología es diferente, pues aunque se basa en hechos históricos, el contenido de estos hechos tiene significados muy precisos que solo pueden interpretarse a la luz de quien inspiró dicha revelación. Miren, el método científico no sirve en todas las ciencias, no sirve en todo. ¿Por qué no sirve? ¿Cómo probamos la historia? ¿Cómo probamos la historia? A través de testimonios, documentos, claro, pero no es como la biología, que tú con la biología o la química te puedes meter en el laboratorio y realizas la prueba desde allí. Pero la historia no, la historia no. Igual con la Biblia tampoco, porque los hechos bíblicos, eh, creo que hay un asunto aquí importantísimo, y es que los hechos de la Biblia son hechos reales, reales, pero la interpretación de los hechos son dados por el mismo Dios. Es decir, un evento como la conquista de Canaán no puede ser visto a la luz de lo que a mí se me ocurra que es. Les voy a poner un ejemplo. Josué 1:8, todo lo que pisare la planta de tus pies, o 1:9, no recuerdo cuál es, será tuyo. Si tú haces una interpretación simbólica, no, como cristiano todo lo que pise la planta del pie es mío. Pero es que la misma Biblia te da la interpretación de los hechos. Moisés acaba de morir. Dios levanta a Josué y dice, mira, vas a conquistar Canaán, vas a entrar con el pueblo. Entra a la región de Canaán y Dios le promete, todo lo que pise la planta del pie, este es mi pueblo, es tuyo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, Josué. Vas con mi respaldo, le dice el Señor a Josué. Entonces, esos hechos hay que interpretarlos a partir de allí. Y cualquier aplicación que nosotros hoy en la predicación hagamos, tiene que partir de esa realidad y de ese evento histórico. Es decir, que hay que ser muy cuidadoso en la aplicación personal de eso, porque tal vez estemos diciendo algo que Dios no está diciendo que digamos. ¿Cuánto más hacia dónde apuntan esos hechos? Hacia Cristo. Siempre apuntan hacia Cristo, todos esos hechos. Y creo que es demasiado claro cuando leemos los primeros 3, 4 versículos de Josué, por decir algo. La tierra, el énfasis en la tierra, la conquista de la tierra. ¿Y por qué la conquista de la tierra? Porque es una promesa de Dios al pueblo de Israel. Sí, pero tiene que haber algo más. ¿Hacia dónde apunta? Que en esa tierra ocurrirían la consumación de todos los hechos de la historia de la salvación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hechos precisos, hechos interpretados por la Escritura. Y por eso es tan importante que en el lente hermenéutico veamos la analogía de la fe. Y dentro de esa analogía de la fe, nosotros los reformados entendemos que hay una visión pactual de toda la Escritura. Hechos interpretados claramente allí. Entonces, miren la importancia de una exégesis correcta allí, de aplicar la historia como la conocemos, no desligar los hechos, sino integrar los hechos, siempre con el lente de Cristo, Cristo como el supremo rector de todos esos principios que aparecen allí. Todo interpretar los hechos para la gloria de Dios. Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a descansar un momentito. Idealismo. Y el idealismo era una filosofía según la cual la realidad no está en el reino físico, sino en la mente. Detrás de toda esta realidad está la mente divina que mueve el mundo hacia el bien. En la antigüedad, Platón había planteado algo similar con el tema del mundo de las ideas. Kant se refiere a su propia filosofía como el idealismo trascendental.
En este sentido, el idealismo consiste en la afirmación de que el espacio y el tiempo no tienen existencia independientemente de la subjetividad humana, de la que son formas puras a priori de la sensibilidad. El término idealismo, no obstante, ha quedado asociado sobre todo a la filosofía de Hegel, quien al postular la unidad especulativa de los opuestos, finito, infinito, objeto, sujeto, como estructura dialéctica de lo absoluto, niega eh, la realidad independiente a lo finito, al objeto, que estando destinado a devenir otro, no puede gozar de existencia autónoma como tal, lo que conlleva a aceptar su identidad en cuanto al mero momento en el desarrollo de lo absoluto. Por cierto, tenemos en Kant y en Hegel los exponentes más representativos de esta clase de idealismo. Vamos a hablar entonces en primer lugar de Kant. Creo que esa diapositiva no la traje. Kant, Immanuel Kant. Kant nace en 1724, muere en 1804. Toda su vida la pasó en Prusia Oriental, mayormente en la ciudad de Königsberg. Y lo que llama la atención es que a pesar de que nunca salió de ese lugar, su obra tuvo un alcance universal. Es lo impresionante en él. Trascendió a toda Europa. Kant podemos decir como un hombre que bebe de las diferentes fuentes, bebe por una parte de Home, Leibniz, pero también de la física de Newton, y en su pensamiento religioso, aunque Kant no era propiamente un creyente, fue influenciado por el pietismo. ¿Alguno recuerda lo que es el pietismo? Sí, sí, era muy ético, un movimiento bastante, hacía énfasis en el aspecto moral. Y de alguna manera fueron parecidos a los puritanos no en su teología, porque la teología puritana es muy rica, sino en el precisionismo que tal vez quisieron manejar, es decir, de gobernar todos los elementos de la vida o regular o normar cada uno de los elementos de la vida. Bueno, regresando a Kant, podemos decir que Kant es un producto del idealismo o tal vez el origen de él, como dirían algunos autores. Su sincretismo es notable en su obra que, como bien lo notaron algunos de sus seguidores, construyó una epistemología, es decir, teoría del conocimiento, que unía elementos marcadamente racionalistas, la razón como todo, como una forma de empirismo. Al igual que muchos de sus contemporáneos, Kant recibió inicialmente el influjo del racionalismo de Descartes y de Leibniz, pero como él mismo diría más tarde, fue Dave Hume quien lo despertó de lo que él llamó su sueño dogmático. Él no podía aceptar el escepticismo al que había llegado Hume, es decir, prácticamente negar el conocimiento, pero por otra parte concordaba con Hume que la experiencia no puede conocer la causalidad ni la sustancia. Lo que es más, pronto descubrió que estos no eran los únicos elementos del conocimiento de los que la experiencia no podía rendir cuentas. Procedió entonces a hacer una lista de todos estos elementos y a buscar una experiencia en su existencia. Los resultados los publicó en su obra magna, que es conocida como Crítica a la Razón Pura, en 1781. En realidad puede decirse que el punto de vista general de la teoría del conocimiento de Kant fue un intento por superar el escepticismo de Hume. Y ciertamente la base del conocimiento debía buscarse en las impresiones sensibles, pero estas a su vez
tenían que estar necesariamente sujetas a ciertas condiciones. Frente a la especulación metafísica racionalista, el conocimiento kantiano parte del principio de que todo conocimiento inicia en la experiencia. En ese sentido era empirista. Pero evitando los riesgos del empirismo radical, añadía que no todo lo que hay en el conocimiento proviene de esta. Es decir, ambos elementos, lo que es dado por la experiencia y lo que es puesto en el sujeto, son esenciales. Es decir, él decía, sí, el conocimiento viene de la experiencia, de la experiencia, pero no todo puede entenderse así. Hay ideas, él concebía la existencia de algunas ideas innatas. Él trata de plantear una solución tanto al empirismo radical como de alguna forma al innatismo. Trata de plantear esa situación. Entonces, Kant puede afirmarse que los pensamientos sin contenido están vacíos, pero las intuiciones sin conceptos son ciegas. Esta parte es bien interesante. Mire, dice, los pensamientos sin contenidos están vacíos, pero las intuiciones sin conceptos son ciegas. Bajo estas premisas, para Kant y todos los que abrazaron tales postulados, conocer a Dios era del todo imposible, ya que el individuo creado se empieza a cuestionar su mismo origen o la fuente de su origen, debido a que no se percibe como efecto ni se relaciona con una causa. Entonces es una pregunta para él. El ser humano, el hombre, es un ser que no sabe de dónde viene. Siguen sin respuesta a las grandes preguntas de la filosofía. Eso no significa que él no planteara respuestas para eso, pero digo que en el fondo de todo sigue teniendo el mismo problema que tiene cualquier empirista, porque no puede estudiar el origen del verdadero hombre. Kant argumentó que el concepto individual que se tenga de Dios proviene de la razón. Por lo tanto, atacó las pruebas a favor de la existencia de Dios, negando su validez. Es decir, que de acuerdo con Kant, el conocimiento no puede existir sin la experiencia demostrable por pruebas. Entonces, por esa razón, Kant iba a rechazar los argumentos lógicos a favor de la existencia de Dios. Por ejemplo, él rechazaría el argumento teleológico, el argumento del orden en el mundo, pero también rechaza y rebate el argumento histórico por todo este tema de la experiencia. Creo que con el que medio compartía un poco es con el argumento ontológico, con el que más o menos trataba de tener algún tipo de relación. Nosotros entonces podemos decir que el fundador teórico de todo el liberalismo teológico es Kant. El fundador teórico de todo el liberalismo religioso es Kant. Sí. Ahora, a pesar del alto estándar en la vida moral de Kant, su incredulidad es manifiesta y su animadversión hacia la palabra de Dios. Él no concebía que la Biblia fuera la palabra de Dios. En Kant, la idea de Dios, así como también la idea de la inmortalidad del alma, no es pues condición de la ley moral, sino que es condición de una voluntad determinada por esa ley, esa condición del mismo uso práctico de la razón pura. Es decir, para este pensador era posible la existencia de la ética sin la base espiritual de un ser totalmente santo. Él concebía la posibilidad de existencia del sumo bien para el hombre, pero sin que ese sumo bien manara de Dios, del Dios de la Escritura. Eso es un concepto atrevido, ¿verdad? Porque ¿cómo se puede concebir de que exista el bien sin la existencia del Dios bueno, de cuya esencia emana todo bien?
De hecho, esa es la forma como Sproul le plantea la contrapregunta a los ateos que casi siempre hacen de si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Sproul le da vuelta a eso y le dice, si Dios no existe, ¿por qué hay bien en el mundo? Entonces, Kant, no obstante, concibe la existencia del bien sin la existencia del Dios vivo. Es rarísimo. Kant también consideraba que la razón especulativa exige poner como fundamento de toda posibilidad la existencia de un ser realísimo para así poder establecerse que lo meramente posible es real y efectivo. Kant defendió respecto de lo metafísico las dos tesis siguientes. Primero, no es posible el conocimiento objetivo o científico de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios. Y segundo, pero es necesario postular ambas cuestiones para que tenga sentido la experiencia moral. Voy a repetirlo. Dice, no es posible el conocimiento objetivo o científico de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios. Pero es necesario postular ambas cuestiones para que tenga sentido la experiencia moral. Tú dices, ¿cómo es posible que él se plantee esto? O sea, no creo en Dios, pero lo necesito. Lo necesito para probar mi ética, para que mi ética sea consistente. Entonces dice, ¿cómo podría una persona vivir así? Esto es lo realmente eh, ilógico, contradictorio en en el pensamiento de Kant. Sí. Estos parecen dos tesis opuestas, ¿verdad? Kant tuvo que explicar que la segunda, el acceso a lo metafísico mediante el mundo moral, no supone propiamente un conocimiento en sentido estricto. Los postulados de la razón práctica no se pueden demostrar, aunque es preciso creer en ellos y dan lugar únicamente a fe racional. Fe porque en ellos solo podemos tener un convencimiento subjetivo, no una prueba científica, pero racional porque no vienen dados por exigencias de la revelación, como ocurre en el caso de lo que habitualmente llamamos fe, sino de la propia razón. Entonces, es evidente que Kant niega la verdad de la historia de la salvación, pues de forma tajante limita el mundo a lo subjetivo. Pero los creyentes en Cristo, a diferencia de Kant, creemos que nuestra fe tiene una dimensión objetiva la cual reposa por completo en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos por la palabra de Dios que Cristo murió en una cruz conforme a las muchas profecías que sobre él se anunciaron y que resucitó entre los muertos, de acuerdo con estos mismos anuncios. Sí, Kant no creía en la palabra de Dios, palabra revelada, porque para él sería una revelación que viene obviamente de afuera y no estaba dispuesto a ceder en ese sentido. Mis hermanos, ya llegaron los hermanos, entonces vamos a hacer una pausa aquí, paramos acá y regresamos a qué hora, pastor. Después del reposo del almuerzo, ¿cierto? Ok, bueno, mis hermanos. A las 14:45 volvemos, sí. Y a las 2:45. Ok.